Amados, prepárense, el tema es ordinario. Esta es la semana número 2. Dígale que está a su lado. Ordinario. Es una palabra que no nos gusta mucho decir de una manera quizás despreciativa, ¿verdad? Pero realmente, amados, Jesús buscó hombres ordinarios. Jesús no buscó gente extraordinaria. Jesús no llegó y dijo: ¿dónde están los mejores? Jesús buscó gente común, gente ordinaria. La semana pasada terminamos nuestra enseñanza con la historia de Pedro y hoy vamos a seguir con nuestro amigo Pedro. El tema de hoy se llama transformado. Dígalo conmigo, transformado. Porque Pedro sufrió una transformación. Y es mi interés que en esta mañana nosotros veamos esa transformación de Pedro. Porque quizás viendo lo que Pedro vivió, podemos nosotros ver a Dios obrando en nuestras vidas y podemos ver a Dios quizás transformándonos a nosotros. A veces la transformación duele, a veces la transformación incomoda. Pero hoy creo que el Señor nos va a hablar en este proceso. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que en esta mañana sean sus palabras, sea su pensamiento, sea su discipulado, Señor, el que venga y nos transforme. Señor, queremos ser transformados por Jesús y que el fuego que habían en las palabras de Jesús, Señor, sean transmitidas a cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, a manera de introducción, yo quiero hacerle un resumen de la biografía de Pedro a usted. No sé si usted recuerda la historia de Pedro, pero Pedro tuvo una conversión muy interesante. Pedro salió a pescar. Cuando salió a pescar se encontró con la gracia del Señor y Jesús lo llama y le dice que lo siga y él decide seguir a Jesús. En un día de trabajo, diga conmigo, en un día de trabajo, en medio de la responsabilidad, en medio del ajetreo normal de cada día, Pedro recibió al Señor como su Salvador y decidió seguirlo. En la historia de Pedro hay muchos eventos, pero en Mateo capítulo 16 encontramos que Pedro se queda viendo lo que está pasando alrededor y responde a Jesús y le dice: Jesús, ¿a quién iremos si tú eres el Hijo del Dios viviente? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso le dice en el verso 13 del capítulo 16. Y luego en el verso 23 Jesús le dice a Pedro: quítate de mí, Satanás. ¿Cómo puede ser que en el mismo capítulo Pedro experimenta dos cosas diferentes? En esta biografía pequeña de Pedro nos damos cuenta que Pedro le dijo a Jesús en algún momento: yo voy contigo hasta la muerte. Pedro era un hombre muy impulsivo. Y en el capítulo 21 de Juan, Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y vemos un contraste poderoso. Vemos a un Pedro que era pescador, que era del vulgo, un hombre común y corriente. Vemos a un Pedro que estuvo en el monte de la transfiguración. Vemos a un Pedro que vio a Jesús caminar sobre el agua. Vemos a un Pedro que experimentó las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas, las enseñanzas de Jesús a través de todos los ejemplos que daba. Y Pedro se enfrenta a esta vida porque Pedro se enfrentaba a Jesús con el liderazgo natural que Pedro tenía. Igual que usted y que yo. Usted y yo venimos a Jesús de una manera. ¿De qué manera? Tal y como somos. Pero algunos de nosotros somos orgullosos. Algunos de nosotros somos altaneros. Algunos de nosotros somos serios. Algunos de nosotros somos callados, amargados. Otros felices, fiesteros. Y de esa manera venimos a Jesús. Pedro tenía un liderazgo nato. Y yo hoy no quiero hablar de liderazgo. Quiero hablar de quién era Pedro. Pedro tenía un liderazgo nato y él se acercó a Jesús con esa naturaleza que él tenía. Fue transformado por Jesús aún teniendo un liderazgo. Pedro se acercó y Pedro representaba en su vida quizás el potencial sin pulir, ¿verdad? Pedro tenía un potencial, pero era bruto. Y algunos decían que Pedro también era bruto, pero eso es otra cosa. Diga conmigo: Pedro tenía un potencial. Y diga conmigo: yo también tengo potencial. Pedro tenía una pasión por las cosas. Pedro era una persona apasionada. Pero también Pedro era una persona
que era muy inestable. Por esa pasión que le rodeaba para hacer las cosas, era inestable porque él lo hacía como saliera. Se le venía a la cabeza y lo hacía. Y él quería moverse. Y Jesús le decía, vamos, y él iba. Y no pensaba ni medía las consecuencias. En algunos momentos, si usted conoce la historia de Pedro, usted sabe que Pedro se emocionó mucho, sacó un cuchillo, ¡fu! Hizo una jugada karateca y le cortó la oreja a un soldado. Usted sabe lo que eso implicaba para la vida de Pedro. Eso implicaba cárcel y muerte para Pedro. Y hasta ahí hubiera llegado el ministerio de Pedro. Pero además de que tenía un potencial sin pulir y tenía mucha pasión sin estabilidad, Pedro tenía un liderazgo natural. Esa era su forma de ser. Y en este contexto de Pedro, amado, quizás Pedro llegó a ser un portavoz de los discípulos. De hecho, muchos conocen más a Pedro que a Tomás. Muchos conocen más a Pedro que a Santiago. Muchos conocen más a Pedro que Andrés. Mi esposa me está dictando los nombres. Que Andrés. Amén. Tenía un liderazgo, era impulsivo, tenía liderazgo pero era impulsivo, era el más valiente pero era insensato, era incoherente, porque aunque era valiente no pensaba las cosas bien. Fue el único que le dijo Jesús, contigo hasta la muerte. Y fue el único que negó al maestro también. Entonces vemos en Pedro la naturaleza de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted ya se identificó un poquito con Pedro, pero yo me identifico un montón con Pedro. Porque Pedro terminó siendo una roca estable, terminó siendo un líder estable, terminó siendo una columna firme de la iglesia primitiva. Ese fue quien Pedro terminó. Pero Pedro no fue así todo el tiempo. Amado, yo creo que eso es lo que hace el discipulado de Jesús en nuestra vida. El discipulado de Jesús es un discipulado verdadero que transforma el carácter. Diga conmigo, transforma el carácter, no solo la conducta. Porque hay personas que transforman conductas, pero su carácter sigue siendo impulsivo o irresponsable. O como Pedro, insensato, muy valiente pero insensato. ¿De qué vale ser valiente pero insensato? Amado, hoy traigo 3 puntos para usted, para que usted vea lo que Pedro vivió. Primero, Pedro fue un líder natural, pero espiritualmente inmaduro. Usted puede ser una persona excelente en muchas áreas de su vida, pero usted también, además de eso, puede ser espiritualmente inmaduro. Yo he conocido profesionales inmaduros espiritualmente. He conocido gente millonaria, pero inmadura intelectualmente y espiritualmente. Yo he conocido personas en todos los rubros de la sociedad que usted pueda imaginarse, pero inmaduros espiritualmente. Amado, un liderazgo o una formación o un creyente no solamente tiene que ser creyente como tal. Mire la vida de Pedro. Pedro fue el primero que Jesús llamó. ¿Cómo se sentiría usted si usted fuera el primero que Jesús llama? Y si usted ve la historia de Pedro, Pedro aparece siempre el primero en la lista. Pedro aparece como el portavoz. Pedro aparece como el líder natural. Todos vuelven a ver a Pedro. ¿Y qué, Pedro? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? No hay comida. Bueno, pero ¿qué hay? 3 panes, 3 peces, qué sé yo. Pedro, hay que traer agua. Pedro, ¿para dónde vamos? Pedro aparecía ahí en la historia. Pero amados, aunque Pedro tenía un liderazgo natural, no significaba que Pedro tuviera madurez. Aunque usted aparezca, aunque usted sirva, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted se congregue, aunque usted haga muchas cosas para el Señor, aunque usted diga gloria a Dios, aleluya, santo, y usted aprenda todo el cristianismo, eso no quiere decir que usted es maduro. Usted puede tener años en el evangelio y ser un inmaduro. ¿Por qué? Porque su carácter lo domina. Usted no es dominado bajo el Espíritu Santo, usted es dominado bajo su carácter. Amado, Pedro hablaba antes de pensar. Pedro actuaba antes de entender. Pedro era de esas personas que prometían y prometían y prometían y no cumplían y no cumplían y no cumplían. ¿Por qué? Porque era impulsivo. Juan 18:10 dice, corta la oreja del Malco, pobrecito Malco.
por qué Juan 18:10 dice que Pedro cortó la oreja de Malco? Si usted busca en la historia, yo no sé si usted sabía que el soldado se llamaba Malco. Eso lo aprendí yo esta semana. Yo no sabía que se llamaba Malco. Imagínense. Pero viendo la historia de Pedro, tampoco Pedro tenía una razón por la cual cortarle la oreja a este hombre. Tenía suficientes razones para defender a Jesús. En otras palabras, ¿por qué Pedro en lugar de hacer ofensiva no hizo defense? ¿Por qué en lugar de proteger a su maestro se fue en ofensiva y quería matarlo? Realmente no quería cortarle la oreja. ¿Cuántos de ustedes creen que Pedro se levantó y dijo: con este cuchillo ahora sí le voy a cortar la oreja a Malco? Pedro iba por la cara, porque quizás Malco tenía su casco puesto. Y quizás, amados, esto es interpretación, no diga que la Biblia lo dice, yo lo digo. Quizás cuando Pedro tiró el cuchillo a la cara de Malco, Malco se movió un poquito y la cuchilla entró entre la cara y el casco de Malco y le cortó solo la oreja. Quizás. Pero yo no creo que Pedro dijera: yo le voy a cortar la oreja para que vean lo quirúrgico que soy. Jamás. Diga conmigo: un error. Impulsivo, emocional, reaccionista. ¿Cuántos se identifican un poquito? El temperamento de Pedro era bien débil. Pedro tenía un temperamento débil, y este temperamento puede ser una herramienta fuerte si el Espíritu Santo lo transforma. Pero si el Espíritu Santo no transforma tu temperamento, es una pared, un stop. Es un no para ti. Porque Dios, además de salvarte, quiere formarte y transformarte. Amado, Pedro quizás tuvo revelación, porque en un versículo dice: eres el Hijo del Dios viviente. Pero en ese mismo versículo dice Jesús: Pedro, apártese de mí, Satanás. Y le dice, fue el único discípulo que Jesús le dijo a Satanás. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Una gran revelación de Jesucristo, y luego: apártate de mí, Satanás. Esto también nos habla, amados, de que usted tiene que tener cuidado, porque que usted haya recibido una revelación hoy no quiere decir que usted es un discípulo maduro. Que usted haya recibido una revelación de Dios hoy no quiere decir que usted sea un discípulo maduro. Y usted dice: pastor, ¿por qué está diciendo eso? Nos está dando fuerte hoy. Mi intención no es darle fuerte, le estoy contando la historia de Pedro. Pero es indiscutible que se parece a mucho de nosotros, y yo me pongo de primero en la fila. Pedro era un hombre que tenía muchos valores, muchas cualidades, muchos dones, pero era un hombre que no tenía profundidad espiritual. Usted puede conocer la Biblia, conocer cómo funciona la iglesia, cómo se hace el servicio en la iglesia, cómo se hacen las cosas en el reino, pero no tener profundidad espiritual. Y eso nos atrasa, eso nos mata, eso nos carga. Pedro era un hombre que tenía que entender que muchas veces él creía que estaba arriba, pero de un pronto a otro estaba abajo. Y este fue el proceso en la vida de Pedro. Pedro pasó de instrumento de revelación divina a instrumento de Satanás en minutos. Esto está difícil de digerir, ¿verdad, amados? Una persona no puede tener discernimiento en un momento y andar en la carne en otro momento, ¿o sí? ¿Puede una persona tener discernimiento de Dios hoy y mañana andar en la carne? Sí, sí se puede. Porque el asunto no es de lo que nosotros no somos capaces o incapaces. El asunto está en que muchas veces nosotros tenemos nuestra confianza no en lo espiritual, sino en nuestras capacidades. Tenemos la confianza no en lo que el Señor nos enseña, sino en lo que hemos aprendido de la vida. ¿Cuántos han oído hablar? Creo que en Colombia le dicen malicia indígena, ¿verdad? En muchos de nuestros países decimos: no, yo no estudié, pero yo tengo malicia indígena. ¿Qué quiere decir eso? Hemos aprendido en la calle, tenemos mañas. En Costa Rica decimos: no, yo tengo calle.
¿Qué quiere decir eso? Que hemos aprendido de la calle, somos mañosos y generalmente, amado, una persona que ha andado en la calle y que es mañosa siempre llega con la sutileza de que alguien le dice algo y usted dice, por detrás tiene algo. No puede haber tanto amor verdadero, no puede haber tanta realidad. No. Y usted por detrás dice, y aquí hay algo. ¿Sí o no? Amado, en este caso, la autoconfianza es un problema para ti. Las mañas, lo conocido, lo estudiado, lo caminado, los títulos, el grado que tengas, el estatus que tú pretendas vivir, esto es un atraso para ti, porque eso te da autoconfianza. Mateo 26:33 dice, aunque todos se escandalicen, le dice Pedro a Jesús, aunque todos te dejen, aunque todos te señalen y te marquen, yo nunca lo voy a hacer, le dice Pedro a Jesús. Y se vuelve Jesús y le dice, me vas a negar 3 veces. Yo me imagino en el pensamiento de Pedro, yo jamás. Amado, Pedro se compara a sí mismo y a otros. Pedro se señala a sí mismo y a otros y toma niveles, se compara con los discípulos. No sé si usted escuchó en algunas historias bíblicas de los discípulos que ellos, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Será Pedro el mayor? Es que el Señor le habla, pero Juan es el más cercano, ¿verdad? Entre ellos se hablaban y buscaban. Pedro sabía y se comparaba, y también Pedro se sentía superior porque fue el primero que llamaron. Yo me imagino que si yo fuera el último que Jesús llama, yo llego al grupo y digo, hey, ¿y quién es el papá de los tomates aquí? ¿Quién es el que manda? Y quizás de alguna manera social, no bíblica ni espiritual, pero social, los mismos discípulos dirían, bueno, el primero que llamaron fue a Pedro. Aquí el que tiene más tiempo es Pedro. Poniendo el lenguaje americano, tiene señoría. ¿Quién? Pedro. ¿Usted se imagina a Pedro sabiendo que él fue el primero? Y llega Tomás de último, o quien haya llegado de último, y mucho gusto, yo fui el primero. Se sentía superior. Porque, amado, escuche, para decir, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar. Hay que saber lo que está diciendo uno. ¿No cree usted, amado? Pedro confiaba tanto en su lealtad. Y aquí está el meollo del asunto. Pedro confiaba tanto en sí mismo que él decía, una persona como yo, jamás le va a fallar al maestro. Con los años que tengo de ser cristiano, con los años que tengo de conocer la palabra del Señor, con los años que tengo de ser una persona que anda a los pies del maestro, mi lealtad es inquebrantable. Y Jesús en uno de esos momentos se acerca a Pedro y le dice, Pedro, tengo que darte una noticia. Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero Señor, yo soy el primero, ¿se acuerda? Yo soy especial. Y Pedro, escuchando estas palabras, aún Pedro no reaccionaba en su debilidad. Permanece fuerte en su propia capacidad de verse. Pedro permanece fuerte en su identidad de que yo puedo, amado. Y el mayor peligro de un creyente es creer que es sumamente fuerte y que puede con todo. Porque entonces, ¿para qué necesita al maestro? Si yo puedo. Amados, Pedro era un líder natural, pero era un líder sin profundidad espiritual. Punto número 2. Pedro, amados, tuvo que sufrir el quebrantamiento, porque el quebrantamiento es necesario. ¿A cuánto les gusta el quebrantamiento? Digan amén. Pedro es una persona que, al igual que usted y que yo, no queremos ser quebrantados. Nosotros queremos ser procesados sin quebrantamiento. Nosotros queremos estar aquí hoy con todos nuestros males y que el otro día estemos del otro lado buenos, sanos, libres. Gloria a Dios, aleluya. Pero necesitamos un proceso
En Lucas 22, Pedro nega al Señor 3 veces y dice la palabra en el último verso, en el 62, que Pedro salió afuera y lloró amargamente. Lloró amargamente porque se dio cuenta que 3 veces negó al Señor. Hay una versión bíblica que dice que maldijo ser parte del grupo. Amado, escuche, no solamente niega a Cristo, sino que se enfrenta a la mirada de Jesús. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de eso la semana pasada. Por eso es importante ver la vida de Pedro, porque Pedro no solo cayó porque Pedro tenía una falta de amor. Pedro no cayó porque tenía una falta de compañerismo. Pedro no cayó porque en su corazón no había amor para Jesús. No. Pedro cayó por el exceso de confianza en sí mismo. Y amado, en esto hay que ser muy cuidadoso, muy respetuoso, pero muy directo. Muchos de nosotros, los creyentes que tenemos más de 1 año, 2 años, creemos que ya lo sabemos todo. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto, la última moda del cristianismo. Somos los que tenemos todo. Pastor, ¿usted qué habla? Yo soy una persona recta, yo me cuido. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero que no nos pase lo que le pasó a Pedro. Su exceso de confianza lo llevó a Lucas 22, 21, donde dice que el Señor lo volvió a ver y lo miró a los ojos después de su falta. Que nuestro exceso de confianza no nos lleve a la mirada de Jesús de esa manera. Es mejor llegar a la mirada de Jesús de una manera quebrantada que llegar de una manera de falta. No fue una mirada de condenación tampoco. No fue una mirada de frustración o de maldición. Fue una mirada de amor la de Jesús, porque no importa donde nosotros estemos, Jesús siempre nos mira con amor. Pero es mejor ser procesado porque tú te rindes que ser procesado porque eres orgulloso. Escuche, amado, la palabra del Señor dice en los últimos tiempos que toda lengua y toda rodilla, dice, toda rodilla, ¿qué es lo que dice? Se doblará. Escuche, cuando Apocalipsis dice que toda rodilla se doblará, no está diciendo que cada quien va a tomar decisión de doblar rodilla. Es que en aquel momento, cuando el Señor venga, su poder y su majestad es tan grande que aunque usted no quiera, usted va a caer de rodillas por su majestad. ¿Usted quiere caer de rodillas porque no le queda otra? ¿O usted quiere caer de rodillas rendido porque reconoce hoy quién es el Señor? Amado, Pedro fracasó en su propósito quizás. En una forma de verlo, yo me imagino a Pedro, le cortó la oreja al soldado, Jesús vino, lo sanó inmediatamente, qué misericordia, pero Pedro estaba alzado en sus emociones y luego se encuentra en esta plazoleta donde es confrontado por 3 personas y las 3 veces que niega a Jesús. Quizás lo haría como muchos. Yo no quiero negar a Jesús, pero si yo niego a Jesús fuera de la iglesia nadie se va a dar cuenta. En la iglesia yo levanto manos y adoro, pero afuera nadie me conoce, nadie sabe que yo sigo a Cristo. Entonces, si lo niego con mis acciones no hay problema. Sin embargo, cada vez que lo negamos, Jesús está mirándonos. Nuestras abuelitas nos decían: cuidadito tus ojos lo que ven, tus manos lo que tocan, ¿verdad? Porque el Señor lo está viendo a usted. Y uno se sentía acusado, ¿verdad? Señalado. Jesús me está persiguiendo por todo lado, ¿verdad? Pero realmente son ojos de misericordia, amado. Pero el asunto es que cuando tú sabes que hiciste mal, los ojos de amor de Cristo te quebrantan. Y Pedro sale llorando amargamente. Dios permitió, escucha, amado, Dios permitió este quebrantamiento en Pedro. Dios permitió que Pedro cayera para destruir la autoestima que él había creado, la autosuficiencia que él había creado. Porque aunque era el maestro, yo me imagino, amados, que si no fuera por un poquito más, Pedro dice: yo soy la mano derecha de Jesús.
Y Jesús no tiene manos derechas ni manos izquierdas. Jesús es el Señor. Él es el amo. Él es el dueño. Nosotros somos súbditos, hijos. Nosotros somos esclavos por amor. Pero a veces esa autosuficiencia, amado, escuche, sin quebrantamiento, Pedro habría sido un líder peligroso. El quebrantamiento tiene que pasar por nosotros. Si hay alguien que nos está escuchando desde casa o acá en la iglesia que dice: yo quiero liderazgo, yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser líder algún día, pídele al Señor que tu quebrantamiento sea en las sillas, en las bancas, y no cuando estás en el púlpito. Pídele al Señor ser procesado antes de subirte al púlpito, porque si te procesa en el púlpito es más duro y es amargo, como le pasó a Pedro. Pastor, ¿qué está hablando usted, amado? Escuche, el fracaso en la vida de Pedro hizo tres cosas: rompió el orgullo, destruyó su autoconfianza y lo preparó para depender del Espíritu Santo. El proceso, el quebrantamiento, lo que Dios tiene para nosotros no es para que la pasemos mal, es para ser procesados. Dios quiere eliminar hasta lo último de orgullo en ti. Y déjeme decírselo con amor y con experiencia. Dios va a quebrantar tu vida y va a sacar hasta lo último de orgullo de ti si tú quieres ser usado por Él. Porque el orgullo y el ministerio no van de la mano. No tienen cabida. Eso es como el agua y el aceite. Dios quiere destruir toda autoconfianza en tu vida. Dios quiere destruir toda carnalidad en tu vida. Dios quiere destruir todo aquello que usted dice: oh, ya lo logré. Lo logré. Dios quiere que tengas dependencia toda tu vida. Toda tu vida dependencia. Amado, yo quisiera, no sé ni cómo expresar esto, pero si usted llegara a ser pastor algún día, la dependencia que hay que tener del Señor asusta. Asusta llegar un día miércoles y no tener una palabra del Señor para el domingo. No porque no hayas leído, no te hayas preparado, porque no sientes que el Señor te había dicho algo que es para el domingo. Y preparas 3, 4 mensajes y llegas el sábado en la noche y no sabes cuál es, porque tiene que haber dependencia. Si yo quisiera predicar lo que predico, amado, escuche, pararse aquí al frente y enseñar es fácil. Prepare algo, una cita bíblica, léala. Muchas personas a veces ni cuenta se van a dar si era del Señor o no. Pero tiene que haber dependencia. Tiene que haber cercanía. Y cuando Pedro enfrenta el quebrantamiento, yo he pasado mi quebrantamiento. Muchos de aquí han pasado quebrantamiento, pero necesitamos entender que el quebrantamiento en la presencia del Señor tiene que ser algo continuo. Donde yo traigo mi orgullo, donde yo traigo mi autosuficiencia, donde yo traigo ese título de que yo puedo todos los días, y lo dejo a los pies del Señor y le digo: Señor, yo no puedo. Yo no puedo si no es contigo. Yo no quiero si no es contigo. Hay una canción que en mis tiempos de oración siempre la pongo, y a veces mi hija seguro la escucha y dice: otra vez. Y la canción dice: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Yo no voy a ningún lugar si tu presencia conmigo no va. Y la restauración pública de Pedro fue una restauración tremenda, porque Jesús agarra al Pedro quebrantado, el Pedro autosuficiente, el Pedro que se creía el líder, el Pedro que era el jefe, el mandamás, el primero que fue llamado, ese Pedro poderoso, incapaz de equivocarse, pero niega a Cristo 3 veces, y el Señor hace una restauración poderosísima. Seguramente, amado, usted ha escuchado este principio, pero si el pecado es público, públicamente hay que pedir perdón. Y Jesús hace esto con Pedro. Públicamente le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y restaura a Pedro. Interesantemente, 3 veces. La semana pasada hablábamos de esto. Jesús no le dijo a Pedro: ¿eres fuerte, Pedro? ¿Ya te recuperaste? Pedro, ahora sí ayunas todos los días, Pedro.
Pero ahora qué, diezmas, sí, pero te congregas, no. Pero eres valiente, eres capaz, ya te aprendiste todo el Nuevo Testamento. Pedro, Jesús no le dice eso a Pedro. El llamado de la restauración de Pedro fue un llamado a la verdad del evangelio, amados. Jesús no quería saber qué tan capaz era Pedro, ni todo lo que Pedro podía hacer. Jesús no quería saber si Pedro era la roca que él veía en él. Jesús quería saber si Pedro lo amaba. Y yo creo que eso nos dice el Señor siempre. Katia, tienes muchos dones, tienes muchas cosas para dar al Señor, pero ¿amas a Jesús? Luz, amas, ¿verdad? Raymond, amas. Heiner, Luis, Alex, Jerry, o sea, Eric, ¿me amas? ¿Me amas? Señor, yo tengo mucho para darte y para gloria tuya, tú sabes, soy uno de los mejores aquí en la iglesia. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas como para entender que mi palabra es la última? ¿Me amas como para entender que lo que yo digo es lo que se hace, no lo que tú quieres? Amado, escuche, la vida del cristiano no se basa en el talento o la intelectualidad que pueda alcanzar, se basa en el amor que tenga por Cristo. Puede ser un profesional con muchos masters y PhDs y puntos en tus títulos. El Señor nunca te va a preguntar por tus títulos. El Señor te va a mirar a los ojos y te va a decir: Alex, ¿me amas? John, ¿me amas? Héctor, ¿me amas? Cuando Pedro se vuelve y le dice: sí, Señor, te amo, en ese momento el Señor Jesús le entrega ministerio a Pedro, no antes. Cuando el Señor se da cuenta que tiene el corazón de Pedro, no los talentos ni lo que tenía, el corazón, y Pedro le dice: sí, te amo. Entonces el Señor se vuelve y le da ministerio y le dice: entonces apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida a mis ovejas. Amado, es interesante en esta historia de Pedro que nosotros podemos ver que era un líder innato, pero era un líder sin profundidad espiritual. En esta historia podemos ver que Pedro tenía muchos dones y talentos y era fuerte. No sé si usted ha visto The Chosen, la serie, se la recomiendo. Pero me hizo una gracia porque Pedro es el único que presentan así con unos gums, ¿verdad? Se le ven los músculos bien detallados, así como yo quisiera tener algún día. Porque Pedro era fuerte, pero tuvo que pasar un quebrantamiento aunque era fuerte. Ahora, amado, punto número 3, y con esto termino. Hoy vamos a terminar rápido porque queremos evitar enfrentar nieve con camino a casa. Los que nos están mirando por internet, algunos están esperando que sea más largo porque se acaban de conectar, pero sorry. Tercer punto, la transformación de Pedro fue evidente. En el momento que Pedro dijo: sí, Señor, no vengo a demostrarte todo lo que soy, vengo a demostrarte cuánto te amo. Iglesia, ¿usted comprende eso en esta mañana? A Dios no le interesa si eres de apellido Espinosa o Pérez o Salamanca o Castro, o Rodríguez o Serna. Me gusta ese apellido, Serna. Tiene poder, ¿verdad? John Serna. A Dios no le interesa nada de eso. Tú puedes ser una persona de muchísima influencia, como Bill Gates o como cualquier persona. Dios no se impresiona con nada de eso. ¿Sabe con qué se impresiona Dios? Cuando te ve a ti, no importa dónde estés, si eres un empleado de campo de allá adentro que no sabe ni leer ni escribir, o eres un Bill Gates. ¿Qué le impresiona a Dios? Tu corazón, que puede decir: mire, no tiene nada y me ama.
y puede decir: mire, lo tiene todo y me ama. Porque el asunto no es lo que somos ni lo que tenemos, es lo que amamos al Señor. Pedro fue transformado porque entendió que no era su capacidad, sino su entrega. Y cuando fue transformado en Hechos capítulo 2, Pedro predica sin temor. Y la gente lo mira predicando y dice: ¿Pedro? ¿Pedro? No, perdón, Pedro. Si Pedro viene allá de la comuna tal, estrato 27. Pedro. Sí, Pedro. Predicó sin palabras, pero lleno del Espíritu Santo. Yo creo que Pedro era pentecostal porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Ah? Porque todos sabemos que solo los pentecostales están llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Ese fue un chiste doctrinal. Todos mis hermanos pentecostales. Yo creo que tenemos que ser pentecostales porque la palabra dice que cuando iban a servir las mesas, Jesucristo pidió que buscaran hombres llenos del Espíritu Santo. Pentecostales. Amado, escuche. Pedro era un hombre común, pero llegó a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Y escuche, ese mismo hombre común, ahora ese mismo hombre, pero ya no con el mismo carácter, ahora con un carácter dominado, controlado, bajo la obra del Espíritu Santo por el proceso. Dejó de ser un hombre solamente ordinario, ya no era el mismo. Ahora, mire lo que había pasado en Pedro. Pedro antes era impulsivo, ahora es dependiente. Pedro antes confiaba en su lealtad y su capacidad. Pedro ahora confía en la gracia y en el amor del Señor. Y cuando Pedro está ahí, digamos que en la victoria, amén, Jesús se vuelve y le dice en Juan capítulo 21, le dice: Pedro, vas a ser un mártir. Pedro, vas a morir. Amado, eso es tremendo. Eso es tremendo porque el Pedro que era compulsivo, el Pedro que era indeciso, el Pedro que era difícil de discipular, por el quebrantamiento fue transformado a un hombre dependiente, confiado de la obra del Espíritu Santo. Ahora este Pedro, dice la palabra, que fue crucificado, y cuando fue crucificado, Pedro dijo: no quiero morir como mi Señor, yo no soy digno. Antes decía: yo por usted, maestro, donde sea, hasta la muerte. Pero después cuando le dijeron: usted de los 12, no, ¿a usted le parece? Hasta maldijo, dice la palabra. Pero al final dice Pedro procesado: yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Si me van a crucificar, crucifíquenme boca abajo. Y murió crucificado boca abajo, de cabeza. No negó el nombre de Jesús por miedo. Lo confesó hasta el final, aunque le costara una cruz. Pedro no murió negando a Jesús. Pedro murió siendo fiel a Jesús. Y yo creo, amados, que ese es el discipulado completo de Jesús. Cuando usted dé su vida en nombre de Jesús, sin miedo, entendiendo que nuestra corona y nuestra victoria no es en esta tierra, sino en el cielo. Para cerrar, amados, Dios usa hombres imperfectos. Dios usa mujeres imperfectas que deciden pasar por el quebrantamiento, que dicen no a la autoconfianza espiritual o religiosa, sino que se dejan formar en medio del fracaso. Y Dios va a utilizar ese fracaso y ese dolor y ese problema como una herramienta. Dios no usa hombres extraordinarios, Dios usa hombres o mujeres corrientes que permiten que su corazón se quebrante y que en lugar de mostrarle a Dios todo lo que son, le muestran a Dios todo lo que lo aman. La verdadera transformación no es algo que ocurre en un año,
La verdadera transformación ocurre en una vida. No importa cuántos meses vienes a la iglesia, tienes que estar aquí hasta que te mueras. Y hasta que te mueras en Cristo. No importa si fuiste 3, 4 años cristiano, lo importante es que mueras como creyente. La pregunta hoy es: ¿eres impulsivo o eres espiritual? ¿Confías más en tu carácter o confías más en la obra del Espíritu? ¿Has sido quebrantado o has sido corregido? Porque hay muchos que han sido corregidos y no soportan la corrección, pero la corrección es el inicio del quebrantamiento. Te enojas cuando te corrigen y no permites que haya quebrantamiento. ¿Amas a Cristo más que a tu reputación? ¿Amas a Cristo más que los sueños y las metas que tienes? Jesús no busca hombres ni mujeres que nunca fallen, porque todos fallamos. Jesús busca hombres y mujeres que estén dispuestos a levantarse y tener una relación más profunda después de que han fallado. Y que cada vez sean más profundos. Amados, Pedro no fue la roca fuerte desde el principio. Pedro fue la roca porque después de eso hubo un quebrantamiento. La fortaleza de la roca de Pedro fue por su quebrantamiento. Y el discipulado real, amados, no se limita a nuestra personalidad. El discipulado se sostiene por nuestra santidad. Y Dios quiere llevarte a ti como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día sea perfecto. Hasta que algún día, cuando Él venga, como cantábamos hoy, cuando Él venga, nos encuentre quizás muriendo boca abajo, pero llenos de amor por Él. Amado, el discipulado real no elimina tu personalidad, solo la santifica. Qué glorioso eso, ¿verdad? Hay algunos hermanos que necesitan mucha santidad en su personalidad, porque su personalidad no ha sido santificada y necesita santificación. El discipulado real no elimina tu pasión, la purifica. El discipulado real no elimina tu liderazgo, lo somete a la obra del Espíritu Santo. Amados, Pedro caminó sobre el agua. Pedro vio la transfiguración. Pedro confesó que Jesús era el Cristo, pero todavía era débil. Pedro vivió todo esto y aún así negó al Señor. La revelación no es igual que transformación, porque Pedro caminó en el agua él mismo. Pedro miró al Señor transfigurarse en el monte de la transfiguración. Pedro miró los milagros. Pedro experimentó revelación, pero no transformación. Fue la transformación lo que hizo de Pedro un hombre diferente. Usted puede conocer doctrina, usted puede predicar, enseñar y hasta ser un buen líder, que si usted no ha sido transformado, usted puede ser un líder orgulloso, un cristiano orgulloso, un creyente orgulloso. Y para aquellos que se preocupan porque el pastor hoy predicó sin una sola cita bíblica en la pantalla, extraño de mí. Tengo esta cita bíblica para todos nosotros. 1 Corintios capítulo 10 verso 12. 1 Corintios capítulo 10 verso 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Lo leen conmigo? 1, 2, 3. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo quiero ser un discípulo como Pedro, Señor. Y cuando lo digo de esta manera, no lo digo con orgullo, como, quiere ser como el apóstol Pedro. No, quiero ser como Pedro porque quiero ser el discípulo que tú quieres que yo sea. Yo quiero que me veas a mí
y veas mi amor por ti. No la iglesia que tengo, el pastoral que tengo, la familia que tengo, lo que hago. Quiero que sepas que te amo. Amado, yo quiero hacerle 3 preguntas para que usted se examine. La primera, ¿dónde estás confiado en tu experiencia personal? ¿En qué agarras confianza para vivir? La segunda es, ¿dónde dices, oh, eso a mí nunca me pasará? Y la tercera, ¿qué área no estás vigilando porque crees que ya la dominaste? Señor, hoy venimos y nos enfrentamos a tu mirada, la mirada de Jesús. Señor, sabemos que Pedro no cayó porque no era fuerte o se viera fuerte a sí mismo, porque el área fuerte para él era su lealtad. Él creyó ser sumamente leal contigo, Señor. No queremos ser como Pedro y pensar que somos tan buenos, Señor, que no vamos a fallar. Yo quiero entender que tu Espíritu Santo hoy nos está diciendo: has confiado mucho en ti mismo, has descuidado de vigilancia, te has vuelto autosuficiente. Y quiero creer, Señor, que este es un momento no para condenación, sino para quebrantarnos. No para condenación, sino para entender que te necesitamos. Porque Dios, tú no usas hombres perfectos. Tú usas hombres ordinarios que han sido quebrantados y te aman. Permítenos ser esos discípulos para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.